diversidad e inclusiva. Mi nombre es Mónica Ruiz, actual directora ejecutiva de Trans Podemos Avanzar, TEPA, miembro fundadora de Trans Siempre Amigas Transa y fundadora de Unión Gay Internacional, UGI, además de que soy activista trans. Como habrán notado, vamos a contar en esta actividad con interpretación de lengua de señas, a quien ustedes podrán visualizar durante toda la actividad. Bueno, no sé si se verá abajo o las personas tendrán que ir directamente donde Melquis o lo verán desde arriba, pero pueden poner su pantalla donde puedan ver a todos para que puedan ver a Melquis y así poder recibir la interpretación de señas. Continuamos. Esta conferencia es organizada por el Sistema de las Naciones Unidas en República Dominicana y cuenta con el apoyo de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para el Desarrollo Humano, el PNUD, Hombres Trans Panamá y la Cámara de Comercio LGBT de República Dominicana. Agradecer además al equipo que está detrás de esta iniciativa, ya que estará dando apoyo en el día de hoy. Alina Flores, oficial de comunicaciones del PNUD, Mildred Samboy, oficial de alianzas de las oficinas de coordinador residente, Ruth Fernández, asesora de derechos humanos e inclusión del PNUD, Juana Koch, especialista de salud y derechos humanos del PNUD, Michelle Rivas, oficial de comunicaciones de la ONU y el equipo de la Cámara de Comercio LGBT de la República Dominicana. Contamos con la colaboración de todas, todos y todes al mantener, por favor, sus micrófonos silenciados en todo momento. Al final de la actividad tendremos una sección de preguntas y respuestas por la cual usaremos el chat y podremos expresar o hacer cualquier tipo de comentario. Mientras, por favor, tener sus micrófonos apagados. Queremos dar, además, bienvenida en el día de hoy a las empresas que se han unido a escuchar esta conferencia. Además, agradecemos enormemente la participación de instituciones del Estado, organizaciones de la sociedad civil, docentes y estudiantes de universidades, medios de comunicaciones, activistas, en fin, a todas, todos y todes. Esta iniciativa se realiza en el marco de la campaña Libres e Iguales de las Naciones Unidas, la cual tiene como propósito promover el trato igualitario y justo hacia las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales de la República Dominicana y el mundo. Como parte de esta campaña Libres e Iguales, estamos además promoviendo alianzas hacia el sector privado y quisimos iniciarlas a través de la sensibilización. Es por eso que hoy estamos realizando estas conferencias. Y a continuación iniciaremos a hablar sobre la inclusión de personas trans en el área laboral, mejores prácticas. Y por eso vamos a recibir a nuestra primer conferencista de esta mañana, que es Pau González Sánchez, miembro fundador y vicepresidente de Hombres Trans Panamá, miembro fundador y tesorero de PLAFAC Panamá, Asociación de Padres, Familiares y Amigos por la Diversidad en Panamá, quien nos estará hablando en la mañana del programa de inserción laboral de personas trans que se está llevando a cabo en Panamá. Bienvenido, Pau, a República Dominicana de manera virtual. Un beso y abrazo a distancia y los escenarios son tuyos. Gracias por estar acá. Bueno, muchas gracias, de verdad muy agradecido por permitirme participar en este espacio con ustedes. La verdad que desde Hombres Trans Panamá llevamos trabajando en el apoyo y el acompañamiento a personas trans, no solamente en Panamá, sino en toda la región de Latinoamérica y el Caribe. Hoy les voy a hablar un poco sobre nuestro programa de inserción laboral. Debido a la pandemia del COVID-19, el año pasado pues nos vimos enfrentando la situación difícil de lo que nuestro país implementó como medida para
como medida para combatir el COVID-19, pusieron medidas binarias en donde había que salir ciertos días los hombres, ciertos días las mujeres, pero no tomaba en cuenta a la población de personas trans. Y esto nos hizo tener que reinventarnos. En nuestra organización siempre ha estado acompañando a personas trans en todo lo que es incidencia política, acceso a la justicia, pero nunca habíamos tenido que brindar un apoyo más directo. Entonces nace nuestra red solidaria trans, en donde conectamos a personas trans con personas aliadas, personas que quieren ayudar a la población y no saben cómo. Y esto empezamos a lograr conectar a las personas para recibir bolsas de comida, pero nos decíamos, bueno, más allá de recibir una bolsa de comida, ¿cómo podemos brindar una ayuda que sea sostenible en el tiempo? Entonces dijimos, hay que buscar la manera de hacerlo de una manera que sea sostenible y fortalecer a la población. Entonces, entre las personas que se unieron a la red solidaria, habían psicólogos aliados y empezamos con el primer grupo de apoyo para personas trans en el manejo de emociones, de tanta discriminación que se vive. Una de las cosas más críticas que enfrentan las personas trans es muchas veces crisis de suicidio. Entonces, con este grupo de apoyo de psicólogos, nos dimos cuenta que tenía un gran impacto en las personas trans y luego dijimos, bueno, después de que las personas pasen por estos grupos de apoyo y el manejo de emociones, ¿qué podríamos hacer para que puedan seguir adelante? Entonces, inventamos, bueno, vamos a hacer un programa de inserción laboral en donde la persona pueda recibir todas las herramientas necesarias después de que ya cree en sí misma para poder entonces acceder a una entrevista de trabajo. Entonces dijimos, vamos a hacer un programa muy detallado de principio a fin. Nuestro programa dura 4 meses y brindamos 15 cupos en esta primera fase, que es como nuestro plan piloto. Y tenemos 5 chicos trans de Panamá, 5 chicas trans de Panamá y 5 chicos de Ecuador que se inscribieron en el programa, pero estaba abierto a todas las personas que quisieran inscribirse. Y la idea es que cuando abramos el siguiente programa, que también dura 4 meses, se inscriban más personas de otros países, incluyendo de República Dominicana también. Entonces, el programa, bueno, cuenta con una parte teórica en donde la persona va a recibir información sobre inteligencia emocional, va a recibir información sobre cuáles son las cosas importantes en las entrevistas de trabajo. Es muy detallado el programa y luego de que pasan esta parte teórica, entonces pasan con una persona que es la que hace las entrevistas de trabajo como simulacro para entonces asegurar que la persona ya haya recibido toda la información y la pueda poner en práctica. Parte del programa es hacer el perfil profesional desde cero. Se le ayudó a cada persona y se le explicó por qué era tan importante cada cosa en ese perfil profesional, la importancia de lo que uno escribe allí y cómo expresarlo en una entrevista de trabajo, la foto, cuál es la manera en que uno debe tomar la foto y cómo también mantener una conversación asertiva con la persona que le haga la entrevista. Muchas veces las personas trans, debido a tanta discriminación que sufrimos, cuando nos toca hacer una entrevista laboral, muchas veces tenemos como una actitud a veces a la defensiva o con miedo. Entonces, este programa lo que busca es acompañar a la persona a que pueda hacer una entrevista exitosa, sea la entrevista que sea, y que pueda creer en sí misma y en que es merecedora de un puesto laboral en una empresa o en una institución. Más allá de la parte laboral con una empresa o institución, el programa tiene otra fase en donde se les brinda el acompañamiento y herramientas para lo que es autoempleo, todo lo que es el tema de emprendimiento, por si la persona, en vez de querer acceder a un trabajo en una empresa o una institución, quiere hacer un trabajo de autoempleo, emprendimiento, y al final del programa, de los 4 meses, la persona va a recibir un mes de acompañamiento con la tutora, en donde le va a brindar el acompañamiento de todo lo que es los detalles que conllevan un autoempleo, un emprendimiento. No es, bueno, me gusta hacer
no sé, dibujos y arte y voy a vender pinturas y ya. Hay un proceso para que realmente sea sostenible y funcione. Un proceso en el cual la persona debe también manejar un poco de contabilidad, que también se le brinda en el programa. También tenemos una parte en donde se invita a un abogado aliado que conoce sobre derechos, no solamente derechos laborales en Panamá, sino también a nivel internacional. Porque muchas veces las empresas pueden decir, bueno, es que en Panamá no, o en nuestros países no hay una ley que diga que no debo discriminar a las personas LGBT. Bueno, pero es que en el país sí hay una constitución que habla sobre el respeto a la dignidad humana. Entonces, hay ciertos elementos en nuestras leyes y constituciones actuales que pueden ayudar a que al momento de tener una entrevista de trabajo, uno pueda hablar con asertividad, uno pueda hablar con confianza en sí mismo y uno pueda demostrar que más allá de lo que es una etiqueta, sea la que sea, uno es un ser humano con capacidades, con cualidades y con talentos que puede enriquecer al lugar a donde uno vaya a trabajar o el emprendimiento que uno vaya a hacer. Nosotros estamos muy contentos de poder estar realizando este programa. La verdad que el programa es largo, pero sentimos que va a tener muchos frutos. De hecho, ya nos han estado contactando empresas que vieron nuestros anuncios en redes y dijeron, oye, ¿cómo podemos hacer para contratar a una de las personas que participe en este programa? Entonces, ahora lo que estamos haciendo es en la parte estratégica, en el mes de junio, muchas empresas usualmente en el mes de junio quieren siempre decir, bueno, es el mes de junio, vamos a apoyar. Nosotros queremos hacer convenios con estas empresas para que el convenio sea a través de todo el año y que por lo menos se comprometan a contratar una persona trans. Entonces, más o menos vamos a tener alianzas nuevas y alianzas fortalecidas. Durante la pandemia, si bien es cierto, pues han habido muchas dificultades, no solamente a la población de personas trans, sino todo el movimiento LGBT y la población en general, pero siempre dentro de los retos que nos pone la vida hay oportunidades de fortalecernos, de crecer como seres humanos, y yo creo que este programa no solamente va a ayudar a las personas a acceder a tener una vida en donde puedan tener sus propios fondos, sino que también va a cambiarles la vida, porque yo creo que todo lo que aprenden allí les va a quedar por el resto de sus vidas. Entonces, nada, más o menos ese es el programa. Si tienen preguntas o cualquier cosa, estamos a la orden. En Panamá, por ejemplo, hay muchas empresas multinacionales que tal vez tienen empresas en otros países y se puede buscar la manera de hacer alianzas para que se trabaje de una manera integral. Una de las empresas que más nos ha apoyado en todo esto ha sido la empresa del Panamá, que desde el inicio siempre ha estado presente y acompañando a la población trans de Panamá y de la región, porque los grupos de apoyo que hicimos con psicólogos aliados, teníamos personas que participaron de Colombia, de Costa Rica, de República Dominicana, de El Salvador, de Guatemala. Entonces, yo creo que si bien es cierto, ahora mismo no podemos hacer este tipo de actividades en persona, pero la tecnología nos conecta y nos permite enlazarnos y compartir buenas prácticas y buscar cómo poder seguir haciendo un trabajo en conjunto que nos ayude a avanzar en nuestros países para el respeto y la dignidad humana de las personas trans. Muchas gracias. Gracias, Pau, por tu participación, dándoles la bienvenida a las personas que se acaban de unir y recordándoles que si tienen alguna pregunta, las estaremos realizando al final. Así que para que no se les olvide, si tenían alguna pregunta relacionada con el tema que estuvo tratando Paula, pueden escribir, anotar y luego al final estaremos dando respuesta a esto. Así que esperamos que acá en República Dominicana y en otros países tener en cuenta estas iniciativas. Ahora tenemos nuestra próxima conferencista. Su nombre es Rafaela Sánchez Mora. Ella es coordinadora de la Unidad Técnica para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres en el PNUD, Costa Rica. Bienvenida, Rafaela, y adelante.
Muchísimas gracias, Mónica. Un saludo a Pau, también y a todas las personas organizadoras de este evento tan importante, tan necesario en estos tiempos, como ya Pau reflejó, que afectan de manera desproporcionada a las poblaciones que están en mayor situación de vulnerabilidad y en esas precisamente a las personas trans, hombres, mujeres y no binarias. Que nos definimos como personas trans, pero que el impacto de la crisis es brutal. Yo el mensaje y la reflexión la he orientado precisamente. Ya conocieron una experiencia concreta que Pau nos presenta de cómo las mismas organizaciones, en este caso una organización de hombres trans, se ha articulado precisamente para fortalecer la inserción laboral de las personas trans, y las personas trans no solo en Panamá, sino en varias latitudes de nuestra región. Y ya conocieron esa experiencia, ahora supongo tendrán muchas dudas y querrán también que Pau las aclare. A mí, ¿verdad? Como mujer trans y coordinadora de una unidad técnica de igualdad de género en el programa de las Naciones Unidas para el desarrollo, me interesa también como, que podamos pensar el papel de las empresas, el papel del sector privado, precisamente para fortalecer la inserción laboral de las personas trans. Y entonces, en este camino, ¿verdad? Yo hice algunas anotaciones que me gustaría hacer de reflexión precisamente en este espacio. Creo que todas las personas que estamos acá lo sabemos, pero nunca está de más volver a reflexionar al respecto. Y eso tiene que ver con la ruta de vulnerabilidad y exclusión que viven las personas trans en el mundo, pero bueno, nos vamos a enfocar en América Latina y el Caribe. ¿Qué significa? ¿Verdad? Significa que las situaciones de vulnerabilidad y exclusión a las que las personas trans están expuestas son muchísimas, ¿verdad? Y allí, tanto el Estado, pero también el sector privado, ¿verdad? Como las Naciones Unidas, tenemos una responsabilidad fundamental para tratar de eliminar incluso esa ruta de vulnerabilidad y exclusión. Y un poco al respecto, ¿verdad? Podemos entender esa ruta de vulnerabilidad. Imaginen ustedes qué significa asumir la identidad de género a tempranas edades, ¿verdad? Cuando se asume a tempranas edades y no hay un contexto que sea garante y protector de los derechos, el resultado de asumir la identidad, que debería ser, ¿verdad? Algo incluso, digamos, como un paso más en la vida, resulta, ¿verdad?, ser un evento que aumenta la discriminación. Muchísimas personas trans, hombres y mujeres, cuando asumen su identidad a temprana edad, se ven expuestas y expuestas a situaciones de exclusión, ¿verdad? De su familia, de ese espacio que debería protegerles, ¿verdad? Allí se ven expuestas y expuestas a estas situaciones de exclusión. Entonces, si tienen que irse del lugar que les protegía, ¿cuál va a ser entonces el lugar donde van a llegar? Precisamente los espacios, ¿verdad?, en la calle, donde aumentan sus situaciones de exclusión. Si estás en vivencia en calle, lamentablemente para las mujeres trans en América Latina, esta es precisamente la cotidianidad. Asumieron su identidad jóvenes, ¿verdad?, y fueron expulsadas de sus hogares y entonces son atrapadas, ¿verdad?, por las vivencias en calle o andan de albergue en albergue donde su situación de exclusión aumenta y justo son atrapadas por las redes del comercio sexual, ¿verdad? Y entonces empezamos a ver una cadena, ¿verdad?, de situaciones de exclusión, expulsadas del sistema educativo, incluso ni siquiera las dejan entrar, ¿verdad? ¿Cómo entonces esto va a garantizar que podamos acceder al empleo, ¿verdad? No sé si ustedes lo saben, tal vez sí. La esperanza de vida para las mujeres trans, especialmente en América Latina, es de 34 años, ¿verdad? Ojo, 34 años, precisamente por todas esas situaciones a las que ellas se ven expuestas por asumir la identidad, donde lamentablemente no se les ofreció la protección y la seguridad
que debía ofrecérseles. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos desde el sector privado y las empresas para que esta no sea la cotidianidad precisamente de las personas trans, hombres y mujeres y no binarias, ¿verdad? En un estudio que yo realicé en el año 2016 acá en Costa Rica con la Organización Internacional del Trabajo, frente a entender cuáles eran esas formas de discriminación que vivía la población LGBTI, hasta en ese momento hablábamos de LGBTI acá, el resultado de la investigación es que sí, toda la población, digamos, vive en situaciones de discriminación para acceder al empleo, pero también cuando está en el empleo. Pero las personas que tienen una barrera de entrada solo en el acceso al empleo son las personas trans. Y esto es muy importante, ¿verdad? Poder reconocerlo porque estas barreras de acceso al empleo se basan en prejuicios, ¿verdad? Y en sesgos inconscientes que tenemos acerca de las personas trans, ¿verdad? Que obstaculizan, ¿verdad? Que puedan acceder a los empleos o incluso que las mismas empresas piensen, no voy a contratar personas trans, ¿verdad? Como una acción afirmativa, porque hay muchos prejuicios, ¿verdad? Por ejemplo, acá en Costa Rica venimos haciendo esfuerzos precisamente y apoyando, en nuestro caso desde el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, diferentes iniciativas que puedan fortalecer el acceso al empleo de las personas trans, ¿verdad? No obstante, ¿con qué nos encontramos? Precisamente que las empresas dicen, pero y es que no están formadas, ¿verdad? Estas personas no tienen estudios y entonces, ¿cómo la voy a poner a atender? Porque es que la gente se puede asustar. Un montón de prejuicios, ¿verdad? Y de formas de discriminación que ni siquiera son reales, ¿verdad? Porque las buenas prácticas nos han demostrado precisamente, ¿verdad? Que si garantizas la inclusión de personas trans, aumenta precisamente la diversidad en la empresa. Y bueno, y desde el PNUD, la experiencia que tenemos, por ejemplo, con los sellos de igualdad de género, hemos visto precisamente que la diversidad aumenta la tasa de retorno que tienen las empresas. Entonces, también se va a traducir precisamente esto en beneficios para la propia empresa si ampliamos, ¿verdad? Desde el concepto de diversidad, la contratación de las personas trans. Sabemos, ¿verdad?, que los avances en América Latina, y Pau hablaba de esto, son variados en términos de la legislación, ¿verdad?, y de las acciones digamos, que hay para garantizar la protección de los derechos de las personas trans. Bueno, Pau ponía el ejemplo, ¿qué pasó con la pandemia, verdad? Y la restricción de salida basada en el sexo que aparece en la cédula, ¿verdad? O sea, esto es una forma de discriminación intrínseca para las personas trans cuando no hay un reconocimiento coherente, ¿verdad? No solo del nombre, sino también del sexo en el documento de identidad, ¿verdad? Entonces, precisamente, digamos, sabemos esto, que hay marcos normativos diferenciados, pero hay marcos internacionales que protegen los derechos de las personas trans. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, los principios de Yogyakarta y más recientemente, y que aplica para toda la región, la OC 24, que es la opinión consultiva, ¿verdad?, que promueve que en todos los países de la región y que, digamos, todas las instancias, todos los sectores, la academia, el sector privado, las mismas organizaciones sociales promuevan el reconocimiento, y en este caso me enfocaré particularmente de los derechos de las personas trans, ¿verdad? Entonces, también las empresas pueden, y justo por eso estamos aquí creando esta discusión, identificar buenas prácticas que se hayan desarrollado a nivel regional, ¿verdad? Haciendo mano de estos instrumentos para poder garantizar un mayor acceso al empleo de las personas trans. Es que ni siquiera hablamos de permanencia, porque cuando hablamos de permanencia somos personas trans que hemos tenido un ejercicio más pleno de nuestros derechos humanos y que no representamos para nada
la realidad, ¿verdad?, que viven constantemente las personas trans. Entonces, por eso hablamos de borrar esa primera barrera que es de acceso al empleo. Por ejemplo, yo quiero mencionar también que se ha venido apoyando desde Naciones Unidas, de diferentes agencias de la ONU, en Argentina, una iniciativa que se llama Contratar Trans, y la pueden buscar. Yo ahora les voy a dejar el enlace en el chat para que ustedes vean, así como Pau presenta, ¿verdad?, maneras, existen muchas formas, y tomando la experiencia de Panamá que nos presenta Pau, la experiencia que tiene también Argentina en Contratar Trans, pueden ustedes, digamos, obtener herramientas que les permitan precisamente promover esa contratación de las personas trans, ¿verdad? La experiencia de Argentina, muy similar a lo que hace Panamá, precisamente es como garantizar una bolsa de empleo, ¿verdad?, de personas trans de tal manera que las empresas puedan echar mano, ¿verdad?, de esa bolsa de empleo, de esos perfiles que hay en esa bolsa de empleo, para poder garantizar que esas personas trans que acceden a la bolsa puedan ser contratadas. Pero justo, digamos, en esa misma línea, ¿verdad?, hay aspectos que son fundamentales, ¿verdad?, que a mí me parece que antes de llegar ahí, las empresas tienen que repensarse, ¿verdad? Y qué dicha que todas las personas que organizaron este evento miran precisamente esa importancia, especialmente si estamos viendo los efectos de una pandemia que ha sido devastadora para las poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad y exclusión, ¿no? Y entonces, en ese sentido, ¿cuáles son esas consideraciones que deberíamos desarrollar precisamente las empresas, y que justo, bueno, no vamos muy lejos, se han implementado también en Naciones Unidas para promover la contratación de personas trans? Y entonces hay consideraciones que son claves. Uno, tenemos que garantizar la promoción de la igualdad y la no discriminación, ¿verdad? Y ese tiene que ser un principio de salida, de partida, de funcionamiento, ¿verdad?, de las empresas, de garantizar a todo nivel, con todas las poblaciones, ¿verdad?, pero en particular con las poblaciones que están en mayor situación de vulnerabilidad y exclusión, cómo promovemos la igualdad y garantizamos la no discriminación. Otra consideración fundamental, ¿verdad?, tiene que ver con el respeto. Y el respeto tiene que ver con la identidad. En el caso de las personas trans, de las primeras formas de violencia y exclusión que vivimos cotidianamente, ¿verdad?, tiene que ver que no se nos respeta nuestra identidad de género. Entonces, precisamente las empresas tienen que garantizar que se respete, ¿verdad?, la identidad de género de las personas trans. Justo con esas dos consideraciones clave es donde se pueden realizar las siguientes consideraciones. Los concursos, las ofertas de empleo, ¿cómo las redactan? ¿A quién, verdad? ¿Con qué sentido se redactan esas ofertas de empleo? Y en esas ofertas de empleo ponen ustedes la consideración, estamos buscando especialmente personas trans, ¿verdad? Una clave como esa puede transformar muchísimo, ¿verdad?, la realidad precisamente de las personas trans. Entonces, las ofertas de empleo, ¿verdad?, tienen que estar redactadas con un lenguaje inclusivo, ¿verdad?, que hable de la persona, para que nos sentamos incluidas todas las personas y querramos participar en esos concursos, ¿verdad? El lenguaje inclusivo para la igualdad entre hombres y mujeres, ¿verdad?, es clave. Y entonces empecemos a hablar de personas, ¿verdad?, precisamente. Y ahí hacemos un ganar-ganar, porque promovemos, ¿verdad?, un lenguaje que incluya también a las mujeres, pero que haga énfasis también en las personas trans. Entonces, esto, digamos, es muy importante. Y en nuestro caso, en Naciones Unidas, ¿verdad?, estamos precisamente también, ¿verdad?, tratando de cumplir y ser coherentes con lo que establecemos. Entonces, hacemos esa redacción. Y no imaginen ustedes, digamos, el cambio que significa en nuestros concursos, las personas que nos llegan, ¿verdad?, cuando está redactada la oferta de empleo de una manera inclusiva, que sea respetuosa y que invite a todas las personas. Y bueno, y colocar la consideración, que en nuestro caso lo hacemos, ¿verdad?, de que se invita especialmente, históricamente se ha utilizado, se invita especialmente a las mujeres a participar. Ahora estamos dando un salto
para que también se invite, ¿verdad?, a las personas trans a participar en los concursos, ¿verdad? Esto por un lado. Y por otro lado, entonces ustedes me dicen, pero ¿cómo accedemos a las personas trans? Pero entonces, ¿a quién le hacemos llegar la oferta para que podamos llegar a las personas trans? Porque no necesariamente las personas trans van a estar viendo las ofertas de empleo de las empresas. Bueno, ahí las organizaciones y el trabajo que hace Pau, por ejemplo, es clave. ¿Cómo hacemos sinergia con las organizaciones de personas trans, precisamente? Y hacemos llegar esas ofertas de empleo a las organizaciones para que las compartan con las personas trans de las organizaciones. Y vean ustedes, digamos, no hay que hacer un proceso demasiado complejo. Las consideraciones de las que venimos hablando son consideraciones que podemos hacer de manera práctica, precisamente para borrar los prejuicios, pero también los sesgos inconscientes. Y es un trabajo sencillo, rápido, que en realidad puede aumentar la contratación de las personas trans. Entonces, esto, digamos, es fundamental, ¿verdad? Involucrar a las organizaciones y si, digamos, es más difícil encontrar a las organizaciones trans, ¿verdad? Pues bueno, tocamos la mano de Naciones Unidas, del PNUD, hagamos un listado de cuáles son las organizaciones que hay en República Dominicana que promueven los derechos de las personas LGBTIQ+, de todas. Y entonces con las organizaciones hacemos llegar estas ofertas de empleo, porque puede que hayan personas trans que no están en las organizaciones trans, están en otras, ¿verdad? Y esto sirva para colocar la información. Y las mismas organizaciones, y Pau no me deja mentir, tienen propios mecanismos para difundir, ¿verdad? La información. Entonces se dan cuenta, son acciones sencillas. Bueno, muy bien. Hasta ahí, digamos, acciones de contratación. Ahora, cuando llegan los momentos de las entrevistas, ¿verdad? Y Pablo señaló, es clave que seamos personas respetuosas, tal cual la persona se inscribe en la boleta, ¿verdad? O el mecanismo que ustedes tengan para que las personas puedan concursar, ¿verdad? El nombre y la manera en que la persona quiere ser llamada debe respetarse. No en todos los países se ha permitido el cambio de nombre. Pero entonces, ¿por qué no damos un salto hacia adelante y respetamos precisamente esa forma en que las personas se quieren denominar? El nombre que aparece en un papel, ¿verdad? Que no debería ser así. Todos los países deberían avanzar en el reconocimiento de la identidad integral de las personas trans, ¿verdad? Pero no lo tenemos todavía, entonces tenemos que desarrollar otras estrategias precisamente. Entonces, una clave es que se pueda respetar. Las personas que vayan a hacer las entrevistas tienen que ser personas sensibles, ¿verdad? Personas que no tengan prejuicios. Y entonces eso implica un trabajo también de reflexionar qué pasa con las personas trans. Y una clave es, yo les digo, no es tan complejo, ¿verdad? Si tratas a una persona desde el respeto, y claro que las personas trans, especialmente si están en mayor situación de vulnerabilidad y exclusión, van a estar a la defensiva, como Pau decía, ¿verdad? Pero ojo, si garantizamos entornos desde la entrada que sean respetuosos, las personas trans nos vamos a sentir mejor en los procesos de entrevista. Y vean ustedes también, esto es sencillo, es respetar, ¿verdad? Y hacer las preguntas de entrevista como se las harían a cualquier persona, ¿verdad? Pero cuando estamos con personas trans, ¿y cómo le digo? ¿Y cómo le llamo? Y empiezan un montón de cosas a pasar en la cabeza que son juicios y que son prejuicios y que deben, estas consideraciones deben cambiar, ¿no? Entonces, tratos amables, garantizar el uso del nombre y los pronombres adecuados, ¿verdad? El respeto, nuevamente, y el trato amable aquí son consideraciones fundamentales. Y ahora bien, para lograr todo esto, precisamente, y en el marco, digamos, de acciones para promover la igualdad y la no discriminación, una vez capacitadas las personas trans, pero también este es un ejercicio que va de previo, hay consideraciones fundamentales que las empresas pueden desarrollar, ¿verdad? Una es participar en espacios como este, ¿verdad? Precisamente porque generan capacidades. Y esa es una de las claves que yo quería resaltar, precisamente. ¿Cómo
nos formamos, ¿verdad? También en cómo tenemos más capacidades para ser empresas más respetuosas, empresas más inclusivas, empresas que realmente reconozcan el valor de la diversidad entre su personal. Entonces, la generación de capacidades es una consideración clave. Otra de las consideraciones claves, ¿verdad?, es promover de manera permanente una cultura de igualdad y no discriminación. El posicionamiento de la empresa frente a las culturas de igualdad y no discriminación cambia también la forma en que se relacionan las personas dentro de las empresas. Entonces, promover una cultura que sea igualitaria y respetuosa va a generar, ¿verdad?, de inmediato el efecto, ¿verdad?, de que hay cambios en la manera de pensar del personal. Las personas son más abiertas, más inclusivas, y esto va a facilitar muchísimo, ¿verdad?, la inclusión laboral de personas trans. Otras dos consideraciones más. Una tiene que ver precisamente con la sanción a las formas de discriminación y acoso. Las políticas que las mismas empresas puedan tener, ¿verdad?, para sancionar las formas de violencia, ¿verdad?, pero también las de discriminación y acoso que puede vivir el personal. Porque estas son formas de promover culturas respetuosas dentro de las empresas. Y por último, las políticas de ascenso, ¿verdad? ¿Cómo garantizamos entonces que pueda haber, digamos, posibilidades de que las personas trans puedan ir ascendiendo, ¿verdad?, dentro de las empresas poco a poco? Ya sabemos que eso es gradual, pero es precisamente de que se sienta que hay oportunidades, ¿verdad? Cuando somos empresas respetuosas y no discriminatorias, promovemos no solamente la atracción, ¿verdad?, de personas diversas a la empresa, sino cómo hacemos para sostener esa diversidad en el tiempo. Entonces, estas serían, digamos, para mí como consideraciones fundamentales que deben realizar las empresas para promover culturas de igualdad y no discriminación y que garanticen que las personas trans tengan acceso al empleo. Eso. Gracias a Rafaela por su participación. Muchísimas gracias. Interesantísima. Yo también tomé mis propias notas, así que estuvo muy buena. Muchísimas gracias. Volvemos y damos la bienvenida a las personas que estuvieron uniéndose durante la intervención de Rafaela. Y ahora sí, vamos a dar paso a la sección de preguntas y respuestas para que todos, todas y todos puedan hacer las preguntas que tengan y llenar sus expectativas. Si alguna persona no tiene audio, puede hacer su pregunta en el chat y estaremos haciéndola oportunamente. Así que si alguien quiere iniciar esta sección de preguntas, recordándole que nuestros conferencistas fueron Pau y Rafaela, pueden hacer una pregunta abierta o pueden hacer una pregunta directa a alguno de nuestros panelistas. Adelante. No, no se avergüencen. Pedro, yo sé que tú preguntas mucho. Ágata, Lincoln están aquí. Lupita también, activistas trans. Bueno, pues voy a empezar yo misma haciendo una pregunta. Esta es una abierta por la experiencia que tienen ustedes en el campo y que Mónica, Rafaela mencionó al inicio de su intervención de que muchas... Sí, adelante. No sé si interrumpirte o esperar que concluya. Quiero hacer una pregunta dirigida. No, adelante. Adelante. Mi nombre es Humberto López. Soy coordinador del Consejo Nacional para el VIH y el SIDA en el tema de poblaciones clave. Un gusto haber recibido la invitación y estar participando con todos ustedes. Esta pregunta, y bien pregunta, es
conocer un poco de la experiencia de Rafaela que ella ha tenido para poder llegar al puesto donde ella se maneja o ostenta actualmente. Quisiera conocer un poco más en detalle cómo ha sido esa dinámica de inclusión de manera particular, Rafaela. Mónica, de una vez respondo porque hay dos preguntas más en el chat. ¿Cuál va a ser la dinámica? Vos decís. Sí, puedes responder y luego de esa yo voy están en el chat. Así que respondo. Perfecto, maravilloso. Bueno, Humberto, un placer y muchísimas gracias por tu pregunta. A ver, yo lo dije en algún momento, ¿verdad? Dada mi historia, ¿verdad? Yo no soy representativa de la vivencia de las mujeres trans ni en Costa Rica ni en ninguna parte de la región latinoamericana. Yo asumí mi identidad hace más o menos 5 años, cuando ya tenía, digamos, una carrera profesional, académica, realizada, muy avanzada. Yo tenía... vengo, digamos, antes de trabajar en el PNUD, vengo de las consultorías nacionales e internacionales en términos de derechos de las mujeres, porque yo tengo una maestría en estudios de la mujer y soy de formación psicóloga. Ojo, y precisamente, digamos, cuento esto porque esa no es la historia común de las mujeres trans, y creo que también precisamente por eso preguntas cómo hice yo para llegar hasta aquí, ¿verdad? Precisamente porque yo tuve, lamentablemente, que asumir mi identidad hasta cuando ya era bastante más grande, porque el contexto en el que yo me formé, en el que yo crecí, era un contexto bastante, digamos, normativo, ¿verdad? Donde si una asumía su identidad, ¿verdad? Yo hubiese terminado también con vivencias en calle, incluso supongo que víctima del comercio sexual, ¿verdad? O si no en un hospital psiquiátrico, porque algo pasaba, digamos, en mi cabeza que debía ser arreglado. Entonces, lamentablemente, frente a esas formas de discriminación, yo lo que opté fue por guardar silencio, ¿verdad? Y siempre, digamos, a mí las personas me preguntan, pero ¿desde cuándo sabe usted que es trans? Y yo, en mi caso, porque además no es generalizable, pero en mi caso yo lo sé desde que tengo 5 años. Yo sé que soy una niña desde que tengo 5 años, pero jamás en un contexto, imaginen, hace algunos 30 y tantos, ¿verdad? ¿Cómo se decía esto públicamente? Sin que no hubiese discriminación. Entonces, claro, mi familia optó por garantizarme el derecho a la educación, ¿verdad? Precisamente, digamos, si no hablaba de mi identidad de género, ¿verdad? Y por eso fue hasta, digamos, cierta edad que yo pude, digamos, asumir mi identidad. Ahí sí, ¿verdad? Cuando yo asumo mi identidad, estoy entrando al programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y además esto tiene que ver con la pregunta que Cristian plantea, ¿verdad? Es cómo apoyar la transición de una persona en una empresa. Y yo les cuento, yo cuando hice toda la inserción al PNUD, incluso lo hice con mi nombre anterior, ¿verdad? Y con digamos, los documentos, incluso mi vestimenta previa a mi transición. ¿Qué es lo que garantiza la clave para que las personas trans podamos estar seguras? El respeto, el acompañamiento, el preguntar qué necesitas, ¿verdad? Que cuando una persona dice, no es que voy a hacer una transición porque en realidad soy una persona trans, que no haya escándalo, porque no cambia nada. Digo, una cambia, ¿verdad? Se hace una transición orgánica, ¿verdad? O habrán cambios en los documentos, cambios sociales, en la vestimenta, pero no pasa, digamos, seguimos siendo las mismas personas. A eso me refiero con que no cambia nada, ¿verdad? Sí, la transición se realiza en medio de una circunstancia laboral. Entonces, ¿qué fue clave para mí dentro del PNUD, verdad? Y el PNUD siendo coherente precisamente con sus políticas, que me preguntaron, ¿cómo te facilitamos las cosas? ¿Qué necesitas? ¿Verdad? Y en realidad lo único que yo necesitaba es que fuese respetada mi identidad, que se me llamara por el nombre y me reconocieran los pronombres tal cuales, que los en mi caso son ella, ¿verdad? Se hiciera referencia
Y listo, y han pasado 5 años, ¿verdad? Y ha sido un proceso muy interesante. Cuando yo les digo la apuesta por la diversidad, mis compañeros, mis compañeras, ¿verdad? No tenemos todavía personas no binarias, por eso no uso la I, ¿verdad? Habla precisamente de cómo mi propia experiencia les ayudó, por ejemplo, a ser personas y padres y madres más comprensivos y más comprensivas con sus hijos e hijas, y hijes en este caso, sí, porque hay hijes. Ojo, ¿verdad? Entonces, un ganar-ganar a todo nivel. Y la clave se basa precisamente en el respeto. Listo, ya no me extiendo porque me extendí demasiado. Ya respondí la de Cristian también. 2. Gracias, Sí, Mónica. gracias, Rafaela. Y vamos a continuar con las preguntas. Ya contestaste, como mencionaste, la de Cristian. Ágata tiene una pregunta que dice, tengo la pregunta, ¿cómo se está viendo el tema de las personas trans sin documento que desean trabajar? Sin documento de identidad, no tienen cédula, no tienen ningún documento. Por ejemplo, acá en República Dominicana hay muchas personas que algunas no tienen ni siquiera acta de nacimiento. ¿Qué experiencia tienen ustedes de tener en sus países? Bueno, ¿Pueden responder Pau o Rafael? sí. Primero quería echar un poquito hacia atrás con la pregunta que hizo Cristian, porque, por ejemplo, me parece importante con todo lo que había mencionado Rafaela, el tema de que las empresas tengan una cultura organizacional inclusiva, que realicen como campañas, talleres, conferencias y tengan un protocolo claro de acción y de denuncia y una persona que le dé seguimiento a todo eso. Por ejemplo, en un ejemplo concreto, cuando en una empresa una persona dice, soy una persona trans, hay dos opciones. La empresa podría rechazar a la persona y decirle, bueno, no puedes trabajar aquí o tratarle mal, o la empresa puede hacer algo que va a enriquecer a la empresa y es respetar a esa persona y hacer talleres y sensibilización a todo el personal. Por ejemplo, en la empresa donde yo estoy, tengo 9 años y yo hice mi transición estando en la empresa. Mi jefe de una vez mandó un correo diciendo, bueno, quiero avisarles que Pau es ahora Pau y se le conoce con el pronombre él. Entonces era como una manera de que si mi jefe es el que está haciendo ver que hay que respetarme, todas las demás personas deben seguir esa línea. Y yo creo que eso es muy importante porque hay muchas empresas en donde por lo menos hay chicos o chicas trans que hacen transición y por ejemplo dicen, bueno, yo te puedo respetar el nombre, pero no puedes usar el baño con el que te identificas. No, es que tiene que ser todo, el respeto es completo, tiene que, aunque no se haya cambiado el nombre, hay que respetar la identidad de esa persona. Está bien, en los documentos tal vez tiene que todavía legalmente firmar con el nombre anterior, pero en la empresa, su carnet de la empresa donde trabaja, su tarjeta de presentación, su correo de trabajo, todo esto puede ir con el nombre deseado. Eso no es ningún problema. Entonces, bueno, nada más quería agregar eso. Y sobre el tema de cómo se ve el tema de las personas trans sin documentos que desean tener un trabajo, en realidad no tengo mucha experiencia con esto. Ahora mismo, pues sé que hay chicas trans acá en Panamá que, por ejemplo, nunca habían sacado cédula porque se les perdió y preferían no ir a sacar una nueva cédula de identidad por el miedo a la discriminación, a cómo les iban a tratar y no poder tomarse la foto como se identifican. Pero con información se acercaron a la organización y les brindamos el acompañamiento para que pudieran acceder a sacar su foto, aunque no hubiesen cambiado el nombre, o a cambiar el nombre si deseaban hacerlo y cómo se podía hacer. Entonces, bueno, no sé si Rafaela quiere agregar algo más allí. Bueno, parece así. ¿Quieres No, hablar a Rafael? adelante, adelante, Mónica. Creo que Paulo dijo todo con muchísima claridad. Tenemos otra pregunta de Lupita Raposo. Ella dice que pregunta que qué consejo nos dan a las mujeres trans que no conseguimos empleo aún estando preparadas en algún área, viviendo en un país de doble moral, donde el primer rechazo es de la misma comunidad hacia nosotros. Pregunta abierta. Bueno, si quieren yo puedo contestar también. Yo creo que ahí
sí, es verdad que hay mucha doble moral en nuestros países y muchas veces hay rechazo dentro de la misma comunidad, hay endodiscriminación, ¿no? Pero yo creo que hay un tema y es que hay que seguir educando. En cada espacio en donde vamos, a donde sea, siempre hay que seguir educando. Esa es una de las claves, pienso yo, porque en la misma comunidad LGBT muchas veces hay desconocimiento, la gente a veces no se atreve a preguntar. Y yo creo que brindando la información y acompañando y que nos conozcan por quienes somos, muchas veces hace una diferencia. A mí me ha pasado que conozco personas que tienen la mente muy cerrada, rechazan a la primera, pero de repente el solamente sentarse de frente y conversar, ese acercamiento humano, el poder vernos como de humano a humano, hace que la persona diga, oh, wow, es que eres una persona igual que yo. Oh, sí, siempre fui una persona igual que tú. Entonces, bueno, yo creo que eso es lo que se puede hacer, educar y siempre buscar aliados. Siempre en cada empresa puede haber, aunque sea una persona aliada, y ahí hay una entrada para poder entonces buscar la manera de acceder a una entrevista y prepararse para esa entrevista y prepararse para ese puesto laboral. Gracias, Pau. Algo que me llamó la atención antes de continuar con la pregunta de Pedro, y fue justamente de la experiencia de ustedes, que ustedes hicieron la transición ya en el área laboral. Entonces sí es un poco más difícil a una persona con una identidad conseguir un trabajo, a que ya después que la persona está dentro, haga esta transición. Continuamos con la pregunta de Pedro. Pedro dice, ¿creen necesario que las empresas proyecten sus políticas de inclusión a través de reglamentos claros que incluya sanciones a la discriminación? ¿Y cuál sería la ruta crítica dentro de una empresa para lograr la inclusión laboral de las personas trans? Pregunta abierta. Lo voy a aventurar yo y sé que Pau puede complementar de su experiencia, por supuesto. Pero justo, Mónica, lo que vos estás diciendo, quisiera, la ruta crítica, la segunda parte de la pregunta tiene que ver con lo que vos estás diciendo. ¿Cómo garantizamos la inclusión laboral de las personas trans? No cuando hacemos la transición dentro de la empresa, sino de previo, traigamos, y es justo, digamos, lo que hemos venido es dialogando todo el rato, ¿verdad? Tan rico que hemos tenido acá, que es cómo traemos a las personas. Entonces, ¿cuál es la ruta crítica? Ya Pau y yo hemos dado como consideraciones clave. La forma en que se oferta, ¿verdad? Las ofertas de empleo, ¿verdad? Tienen que estar redactadas en lenguaje inclusivo, ¿verdad? Tienen que convocar a las personas trans, pero demos un salto hacia adelante. Si hay un interés fundamental, salgamos a buscar a las personas trans. Desarrollemos puestos específicos que puedan, digamos, trabajar las personas trans. Entonces, digo, porque están en eso de las ofertas de empleo que sean inclusivas, que convoquen, pero también podemos, las empresas, dar el salto hacia adelante e ir con las organizaciones trans y conocer los perfiles de las personas que tienen allí, para que podamos entonces crear puestos que estoy segura están disponibles en las empresas, ¿verdad? Para contratar a las personas trans según las características de la formación que tienen. Y como Mónica bien lo señala, ¿verdad? Porque si la mayoría de la historia de las mujeres trans pasa, ¿verdad? En este caso las mujeres, y es muy similar en el caso de los hombres, pasa por la exclusión, entonces, ¿cómo van a tener títulos universitarios, ¿verdad? Si fueron excluidas del sistema educativo. Entonces, ¿cuáles puestos podrían desarrollar, ¿verdad? Las personas trans? Y no tengamos miedo de tener personas trans en los primeros puestos de líneas de atención, porque muchas veces entonces es, uy, pero ¿y si es en servicio al cliente, como cajera o cajero, ¿verdad? Entonces les da mucho miedo, porque no, garantiza, esto promueve la diversidad. Entonces, en la hoja clara, en esa hoja de ruta, precisamente estas dos consideraciones. Otra más, la generación de capacidades en las empresas, la sensibilidad que se necesita para promover la igualdad y la no discriminación. Y eso se relaciona directamente con lo que Pedro preguntaba arriba, ¿verdad? Es necesario que las políticas de inclusión tengan reglamentos de sanción a la discriminación. Si me preguntan a mí, la respuesta sería sí.
porque lo mismo pasa con las políticas de igualdad, ¿verdad? ¿Se debe sancionar el acoso sexual? Claro que sí, al igual que se debe sancionar la discriminación, porque así es como promovemos culturas que realmente sean respetuosas. Eso, espero haber respondido un poco las preguntas, pero sé que Pau me puede complementar. Maravilloso. Sí, no, totalmente de acuerdo con lo que menciona Rafaela. Y bueno, concretamente, por ejemplo, en las empresas, para respetar la inclusión de las personas trans, respetar que vayan al baño con el cual se identifican, respetar que usen la ropa con la cual se identifican, su expresión, que sea tal y como se sienten. Yo creo que eso hace una gran diferencia en el ambiente laboral, porque en un ambiente en donde las personas se sienten bien, cómo van vestidas, cómo se sienten, cómo se pueden expresar como son, sin ser discriminadas, eso permite que la persona pueda tener más creatividad y más aportes a la empresa y enriquecerla mucho más. Y en un ambiente así, la gente va a querer ir a trabajar. No va a querer ir a un lugar en donde todo el mundo se critica o se discrimina y hay un ambiente hostil y de pelea. Entonces yo creo que es muy importante eso. Y las empresas tal vez a veces no se dan cuenta del impacto que tiene solamente con llamarle a esa persona con el nombre que se identifica. Por ejemplo, con el tema de las bolsas de comida que repartimos durante la pandemia, logramos que el Ministerio de Desarrollo llevara algunas bolsas a personas trans y las personas trans nos contactaron y dijeron, oye, ¿ustedes cómo hicieron? Vinieron aquí buscándome con el nombre deseado del Ministerio de Desarrollo. Y eso era como que casi llorando nos decían esto. Y es que tiene un impacto muy grande el que se respete la identidad de una persona en cualquier ambiente y en un ambiente laboral mucho más. Porque las personas trans, debido a tanta discriminación, no han podido acceder a estas oportunidades. Y cuando tienen las oportunidades, dan muchas veces el 200%. Entonces, yo creo que es importante tomar eso en cuenta. Gracias, Pau. Excelente los dos. Una pregunta de Valerie. Ella dice, muchas gracias por la excelente conferencia. Y en cuanto a los programas de inserción laboral, ¿qué herramienta o capacitaciones reciben las personas trans en caso de sufrir discriminación en las empresas y organizaciones, ya sea durante una entrevista de trabajo o en su puesto laboral? ¿A qué tipo de entidad dirigirse cuando se sufre una discriminación por identidad de género? Disculpen que si me acerco mucho, es que estoy sin los lentes para poder leer bien. Adelante. Bueno, Justo, sí, dale, por la voz de las organizaciones, Pau, perdón. Bueno, bien cortito. Desde la experiencia acá de Hombres Trans Panamá, lo que hemos estado haciendo con este programa es que hay un componente de la parte legal. En caso de recibir discriminación, a dónde se puede acceder y recibir el acompañamiento de los abogados aliados de la organización y la Defensoría del Pueblo. Pero antes de que una persona trans de este programa pase a una empresa, la idea es ya haber establecido con la empresa un convenio y unas directrices de que esta empresa debe tener en marcha protocolos inclusivos en donde no se discrimine, porque tampoco vamos a mandar a personas trans de un programa de inserción laboral a una empresa donde les van a discriminar. No, y por ejemplo, en el caso particular, yo tengo otro trabajo que hago los fines de semana en donde yo empecé a trabajar después de haber hecho mi transición. Y en ese trabajo, desde el principio, lo más claro que resaltaban en sus lineamientos y reglas era que no debía haber ningún tipo de discriminación por ninguna razón, y punto. Ahí uno va a hacer su trabajo y hacer lo mejor que uno puede, pero no debe haber discriminación por ninguna razón. Rafaela, ¿quieres aportar algo? Justo, a ver, es muy importante, ¿verdad? Que, por ejemplo, desde nosotras, desde las Naciones Unidas, promovamos información para las personas trans de cuáles son esos mecanismos, ¿verdad? Para presentar procesos de denuncia frente a eventos de discriminación. Es que la realidad varía de país a país, ¿verdad? Yo les cuento el contexto de Costa Rica, donde hay, digamos, un ejercicio a medias de la identidad de género, digo a medias
medias porque se nos reconoce el nombre, la fotografía, pero no cambio en el sexo en la cédula, y digamos se han promovido culturas de no discriminación en las empresas. La historia de Costa Rica es muy diferente a la del resto de los países. Entonces, allí en las Naciones Unidas tenemos un papel muy importante para informar precisamente a las personas cuáles son esos mecanismos que deben accederse y poder responder con claridad precisamente a las preguntas que Valerie pone, que son preguntas súper importantes, porque ojalá todas las empresas promovieran la igualdad y la discriminación, pero la realidad nos dice que no. ¿Por qué hay tantas personas trans desempleadas? Precisamente porque las empresas tienen muchos prejuicios y muchas formas de discriminación para garantizar la inclusión de personas trans. ¿Dónde se denuncia eso? ¿Verdad? Si llegaste hasta cierto momento de la entrevista y entonces se dan cuenta que sos una mujer trans o un hombre trans, sigue el proceso o te cortan ahí inmediatamente el proceso, y con quién se denuncian esas formas de discriminación. Entonces, para Valerie, concretamente, tocando las puertas de Naciones Unidas que estamos acá, pero también con las organizaciones, ¿cuáles son esas instancias donde se pueden poner denuncias en República Dominicana para que estos actos no queden a la ligera, ¿verdad? Para que haya una sanción precisamente a las formas de discriminación? Eso, Mónica. Muchas gracias. Tengo otra pregunta relacionada a tu primer comentario que hizo Lique, que le gustaría saber si en sus países, Panamá y Costa Rica, ya aprobaron una ley de identidad de género que las personas trans puedan tener un documento que les facilite poder insertarse en el ámbito laboral, y cuáles son los mecanismos que implementan para poder intervenir con las empresas para que ellos o ellas o ellas puedan tener conciencia en aceptar a las personas trans dentro de sus empresas. Profunda. Sí, son varias preguntas en una sola. Bueno, yo les cuento lo que les venía diciendo de la experiencia de Costa Rica, ¿verdad? No tenemos ley de identidad de género. En realidad, los avances que se han dado acá es por la lucha de las organizaciones trans, porque han exigido que se cumplan los derechos de las personas trans, y han logrado hacer incidencia política para ello, ¿verdad? Tanto que es precisamente gracias a la lucha de las organizaciones. Justo la semana pasada teníamos desde ONU un conversatorio sobre cuál es el estado actual de los derechos de las personas LGBTIQ+, y bueno, queda clarísimo que los derechos de las personas trans, intersex y no binarias son los derechos que más se están quedando atrás. Pero bueno, que fueron las organizaciones que lucharon por la OCE 24. Entonces, acá en Costa Rica, ¿verdad? No tenemos ley de identidad de género, pero la OCE 24, que establece las consideraciones fundamentales de los derechos de las personas trans, hizo que, ¿verdad?, pudiésemos tener cambio de nombre desde el año 2018, ¿verdad? La fotografía se había logrado mucho tiempo atrás, también gracias a la lucha de las organizaciones trans, ¿verdad? Entonces se pudo hacer el cambio de nombre y esto ha facilitado muchísimo las cosas, pero no es suficiente, ¿verdad? Por ejemplo, si vas a las instituciones a buscar tus documentos, por ejemplo, la hoja de delincuencia, que muchos empleos la solicitan, aparece el sexo registral, ¿verdad? Entonces, esto genera también, digamos, mucho miedo en las personas trans, porque si tienes que llevar el documento, ¿y qué va a decir la gente? Porque sabemos que las empresas van a leer y dicen, pero si aquí dice mujer y su nombre es de hombre, ¿qué es lo que está pasando? ¿Verdad? Porque no hay políticas, ¿verdad?, tan fuertes en ese sentido. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho con las empresas? ¿Verdad? Hemos hecho un trabajo arduo de capacitación, de generación de capacidades. Desarrollamos un curso, ¿verdad?, en una alianza multisectorial, Naciones Unidas, el gobierno, el sector privado, representado en una asociación que tiene contacto con todas las empresas, y desarrollamos cursos para que las empresas se pudieran ir formando. Y allí es como hemos ido haciendo cambios, pero todavía falta muchísimo por hacer. Si no hay una ley que realmente proteja nuestros derechos, ¿verdad?, y nuestra identidad de manera integral, ¿verdad?, tenemos mucha desprotección aún. Eso. Gracias, Mónica. Pau, ¿algún comentario? Bueno, sí, contarle rapidito, en Panamá no hay una ley de identidad de género. Sin embargo, pues hemos podido hacer algunos avances utilizando la opinión consultiva 24 como herramienta
y esto es lo que nos ha ayudado a avanzar un poquito más con el tema de los cambios de nombre. Sin embargo, no va de acuerdo a la opinión consultiva 24 como debe ser expedito, gratuito y sin necesidad de presentar pruebas. Actualmente acá todavía hay que presentar pruebas para poder realizar el cambio de nombre, pero desde el primer cambio de nombre que se hizo, en mi caso de hombre trans fue el primer cambio de nombre en el país registrado, duró 1 año y 1 mes, ahora están durando 10 días. Entonces fue disminuyendo el tiempo de espera y eso es ir en el camino correcto a avanzar. Desde las organizaciones, pues para poder asegurar que se pueda hacer un trabajo de inserción laboral de personas trans, pues hemos estado haciendo talleres, capacitaciones en derechos humanos con un enfoque sobre el respeto a la identidad de género y la expresión de género de las personas trans. Entonces, es muy importante por eso lo que es el tema de la articulación entre las organizaciones y con las empresas y también aprovechar que ahora mismo, por ejemplo, con el tema de la pandemia, todo es virtual, muchas cosas. Entonces, por ejemplo, nosotros logramos hacer talleres para una cadena de supermercados en donde tuvimos una entrada y de una vez entonces nos dieron la oportunidad de darle la capacitación a nivel nacional a todos los jefes de seguridad y de recursos humanos de esta cadena de supermercados. Entonces yo creo que es un trabajo que hay que hacer por muchos lados. Uno quisiera enfocarse en uno solo, pero es un trabajo que hay que hacer en conjunto y por eso es que es tan importante el trabajo que hacen todas las organizaciones. Cada cual lo hace desde su manera y desde sus espacios, pero cada cual tiene la importancia y es como si se unen las piezas del rompecabezas para poder entonces avanzar. Gracias. Creo que esta pregunta se ha respondido mucho en el camino, pero si tienen algo específico, Pedro pregunta, ¿cómo describirían un espacio laboral seguro para las personas trans? En donde se respeta su identidad y su expresión y su ser y puede trabajar como cualquier otra persona. Puede ir al baño donde se identifica, se le puede llamar con el nombre que se identifica y puede desarrollarse en la mayor de su capacidad siendo la persona que es. Correcto. Solo sumaría, ¿verdad? Respeto. El respeto sería la clave para garantizar un trato y un empleo seguro para las personas. Respeto a todo nivel, desde las jefaturas, ¿verdad? Hasta las personas con las que se trabaja directamente. Eso es la clave, ¿verdad? Más todo lo que ya Paul mencionó. Gracias. Raf, Humberto pregunta, pienso que desde los espacios de las instituciones estatales es necesario ofrecer la oportunidad de reclutamiento a las personas trans, iniciando con programas de pasantía que permitan evaluar las capacidades técnicas y profesionales. Esto es un comentario y a mí me gustó mucho cuando lo leí porque iba en la pregunta que iba a hacer justo al inicio de qué pasaba con esas personas trans que porque no habían culminado sus estudios básicos, no tenían realmente capacidades para ocupar puestos gerenciales, podían medir sus capacidades porque muchas de ellas poseen capacidades. Entonces vamos a continuar con Venus Lima, que nos dice, en países donde la iglesia y el Estado está intensamente vinculados y la iglesia frena el avance del colectivo LGBT, como en todo, ¿qué recomendaciones o qué enfoque las organizaciones de sociedad civil deben dar? Ya que las propagandas y las herramientas que ponen las iglesias y su influencia política pasa a las horas del Estado tomar decisiones que reconozcan nuestros derechos. ¿Qué se puede hacer en estos países donde la religión es un poder? ¿Qué recomendaciones pueden dar? Y eso es algo muy, muy latente en República Dominicana. Bueno, a ver, yo podría aportar. Yo pienso que el tema de los grupos religiosos, antiderechos, es un tema que afecta a toda la región y que siempre ha existido y probablemente siempre va a estar ahí.
pero más que ponerse como a trabajar en un diálogo en contra, como de conversaciones de dime que te digo, yo creo que más es importante enfocarnos en el trabajo que se está haciendo y en visibilizar cómo nuestros avances van basados en la ciencia y en información verídica. Yo creo que eso es muy importante, visibilizar todo lo que es verídico y basado en ciencia, porque muchas veces estos grupos tienen discursos que son de odio, tienen discursos que son discursos que no están basados en ciencia y en información verídica. Entonces ahí es en donde el trabajo es mucho más grande de hacer campañas de sensibilización y contar las historias que puedan humanizarnos, porque muchas veces nos ven como personas que no somos personas, menos que personas. Entonces yo creo que eso es muy importante. Rafaela, ¿quieres decir algo? No, justo, lo que está diciendo Pau, esa es la clave, o sea, no se trata de combatir, ¿verdad? Realmente es seguir fortaleciendo nuestras luchas, seguir fortaleciendo el posicionamiento de que los derechos de las personas LGBTIQ+, y los derechos de las personas trans son derechos humanos a todo nivel, ¿verdad? Y creo que la clave fundamental también, lo que decía Pau, las vivencias, contemos las vivencias humanas, ¿qué pasa con las personas trans? Digamos, en toda nuestra diversidad de personas trans, desde quienes tenemos muchísimos privilegios, ¿verdad?, hasta quienes no, para que se vea toda la gama precisamente y desde las vivencias humanas de que somos personas como cualquier otras, ¿verdad? Venus mismo incluye un comentario pregunta que dice, politizar el colectivo o incentivar al colectivo para que se eduque sobre políticas hace la diferencia a la larga. Buena, a mí me gusta. Pregunta abierta. O sea, al final es un comentario y una pregunta al mismo tiempo. Ahí tendría que responder Pau desde las organizaciones, digamos. A ver, yo creo que incentivar al colectivo para que se eduque sobre todos los temas siempre es importante. Y yo creo que la importancia de educarse en diferentes temas también nos ayuda a ejercer un poco más en la interseccionalidad, porque así nos podemos poner a trabajar con otros grupos y que nos podamos dar cuenta que tenemos más en común de lo que pensamos que tenemos de diferencia. Gracias, Pau. Pedro hace una pregunta directa a Rafaela. ¿Por qué entiendes importante crear puestos específicos para personas trans? Muy bien, Pedro. Justo te iba a responder, pero que dicha que dio tiempo también para que lo puedan, te iba a responder más bien por escrito, que lo puedan responder lo puedan escuchar todas las personas. ¿Por qué? Porque las, digamos, posibilidades de formación real que tienen las personas trans, ¿verdad? Necesita que estudiemos cuáles son los perfiles que tienen para poder desarrollar precisamente estos puestos. Vos me podrías decir, pero bueno, es discriminatorio, deberían concursar por cualquier puesto. Pero claro que sí, cuando las personas tenemos las mismas competencias, ¿verdad? Pero si vas a poner a competir a una chica trans por un puesto de especialista de género, donde no tiene formación en género, donde no tiene experiencia en género, la estás poniendo en un lugar de desventaja, ¿verdad? Entonces no es una competencia justa. Entonces la opción de crear, digamos, perfiles y puestos específicos es en función de lo que hay en la realidad, ¿verdad? Que está basado precisamente en toda esa hoja de ruta que yo les decía al inicio y que con Pau se reforzó. Es una hoja de ruta de vulnerabilidad y exclusión, ¿verdad? Entonces, precisamente, ¿cómo garantizamos cerrar esa hoja digamos, esas vivencias de vulnerabilidad y exclusión? Y lo hacemos precisamente buscando y adaptando puestos que se ajusten a la realidad que tienen las personas trans. Esto. Sí, tengo un comentario porque finalizaron las preguntas. Queremos ver si alguna persona tiene alguna pregunta que quiera hacer. Puede utilizar el micrófono y la imagen también. Pero yo tengo un comentario sobre una encuesta que se realizó acá en República Dominicana en 2016. Estamos esperando ahora los resultados de la que estuvo realizando recientemente el PNUD República Dominicana, donde decía que el 52%
de las mujeres, en este caso, mujeres trans en República Dominicana, no tiene un trabajo formal. Y que de este 100% que sí tiene un trabajo formal, el 78% tiene un ingreso menor al salario mínimo de República Dominicana. O sea, que el pago que se le hace a una persona trans en el área laboral es inferior al salario mínimo que paga a través del Estado en República Dominicana. Y eso es algo que hay que también tener en cuenta al momento de que se haga esta apertura, porque en algunos años atrás, como todos recuerdan, y aún se mantiene vigente esta diferencia del salario en cuanto al género. Muchas mujeres cobran por hacer el mismo trabajo que hombres un salario inferior, y no quisiéramos que esta experiencia sea la misma al momento de que las personas trans sean incluidas en el área laboral. Bueno, acá Pedro da las gracias por las respuestas. Si alguien tiene, bienvenida a Angie. Angie es una politóloga de República Dominicana. Gracias por estar en este espacio, una mujer trans, activista y empoderada. Si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer a nuestros panelistas, lo puede hacer también utilizando su cámara y audio. De no ser así, vamos a esperar unos minutos para ver si culminaríamos con esta parte. Bueno, parece que sí, que hasta aquí se han llenado las expectativas con sus respuestas. Estamos muy felices de que ustedes hayan podido participar, agradeciendo a Rafaela y a Pau por estar acá con nosotros. Un beso y abrazo a distancia. Nos sentimos muy complacidos de su intervención, y a todas, todos y todos ustedes por haber participado y estar acá en esta conferencia, esperando que puedan unirse a las próximas a realizarse, que se van a estar haciendo de manera mensual. Estas conferencias serán anunciadas por las redes sociales del PNUD, la ONU y la Cámara de Comercio de República Dominicana. Así que hasta aquí llegó esta intervención. Buenas tardes y chao a todos. Gracias.